Mi madre me abandonó a los 7 años, pero cuando regresó 10 años después pidiendo el 40% de mi herencia, grabé cada palabra y la expuse frente a todos. Tengo 19 años, estudio diseño gráfico en la universidad, y hay una historia que necesito contar porque básicamente define quién soy hoy y por qué me cuesta tanto confiar en la gente, especialmente en la familia. La cosa es que mi madre me abandonó cuando tenía 7 años, y eso ya de por sí es heavy, pero lo que pasó después, cuando regresó 10 años más tarde, fue aún peor porque resultó que no volvió por mí, volvió por el dinero que mi papá me dejó antes de morir. Supongo que debería empezar desde el principio para que tenga sentido todo esto. Mi papá murió cuando yo era bebé, tipo tenía apenas unos meses, así que no tengo ningún recuerdo de él. Lo que sí sé es que trabajaba en algo relacionado con tecnología. No estoy muy segura exactamente qué hacía, pero aparentemente le iba muy bien, y cuando murió me dejó una herencia bastante grande en un fondo fiduciario que yo podría reclamar cuando cumpliera 18. Mi mamá estuvo conmigo hasta que tuve como 6 o 7 años. Y mirando hacia atrás, ahora me doy cuenta de que nunca fue realmente maternal, ya sabes, como que cumplía con lo básico, pero no había ese cariño que ves en otras mamás. Recuerdo que pasaba mucho tiempo fuera de casa, siempre tenía reuniones o cosas que hacer, y yo me quedaba con niñeras o a veces con el tío Frank, que era hermano de mi papá. Un día, creo que fue como en marzo o abril cuando estaba en segundo grado, mi mamá me llevó a la casa del tío Frank y me dijo que tenía que hacer un viaje de negocios, que iba a estar fuera como una semana o 2. Me acuerdo perfecto que llevaba una maleta grande, y me dio un beso en la frente, y yo no pensé nada raro porque ya antes había viajado por trabajo. El tío Frank no parecía muy feliz de tenerme ahí, pero tampoco dijo nada. Pasó una semana, luego 2, luego un mes, y mi mamá nunca regresó. No llamó, no escribió, literalmente desapareció de mi vida como si yo nunca hubiera existido. El tío Frank al principio intentó contactarla, o eso me dijo, pero después de un tiempo simplemente dejó de intentar, y yo me quedé viviendo con él. Y aquí es donde las cosas se pusieron realmente difíciles, porque el tío Frank claramente no quería ser responsable de una niña de 7 años. Nunca me dijo directamente que me odiaba, o algo así, pero lo podía sentir en todo lo que hacía. Me daba lo mínimo necesario para sobrevivir. Tipo, tenía un techo sobre mi cabeza y comida en la mesa, pero no había absolutamente nada de calidez o afecto. Con los años se fue poniendo peor. Empezó a hacer comentarios pasivo-agresivos sobre cómo yo era una carga, cómo había arruinado su vida, cómo si no fuera por mí, él podría estar haciendo otras cosas. Cuando llegaba de la escuela, me decía cosas como, espero que al menos saques buenas notas ya que me estás costando tanto dinero, o, tu madre fue lo suficientemente inteligente para irse, ojalá yo pudiera hacer lo mismo. La verdad es que esos años entre los 7 y los 14 fueron los más solitarios de mi vida. Me refugié en la escuela, en los libros, en cualquier cosa que me sacara de esa casa, aunque fuera por unas horas. Mis calificaciones eran excelentes, no porque fuera naturalmente brillante o algo así, sino porque estudiar era literalmente mi única forma de escape. Pasaba horas en la biblioteca después de clases, hacía todos los proyectos extra que podía, me ofrecía voluntaria para cualquier actividad que significara no tener que volver a casa con el tío Frank. Los fines de semana eran los peores porque no había escuela y tenía que estar en la casa, escuchando sus comentarios hirientes, sintiendo esa tensión constante en el aire. Todo cambió cuando tenía 14 años, y conocí a Jessica. Nos tocó hacer un proyecto juntas en la clase de ciencias, y, no sé, simplemente conectamos de inmediato. Jessica era una de esas personas que tienen una energía súper positiva, siempre estaba sonriendo, siempre veía el lado bueno de las cosas. Al principio solo éramos compañeras de proyecto, pero empezamos a pasar más tiempo juntas en la escuela. Luego ella me invitó a su casa a trabajar en el proyecto, y ahí conocí a su familia. Y déjame decirte que fue como entrar a otro mundo completamente diferente. Los papás de Jessica, especialmente su papá, el señor Reynolds, que era abogado, eran increíblemente cálidos y acogedores. La primera vez que fui a su casa para el proyecto, la mamá de Jessica me hizo sentir como si fuera parte de la familia desde el minuto 1. Me ofreció snacks, me preguntó sobre la escuela, sobre mis intereses, y lo hacía de una manera genuina, ya sabes, no como esas preguntas forzadas que los adultos hacen porque se sienten obligados. El señor Reynolds me preguntó qué quería estudiar en el futuro. Me habló sobre diferentes carreras. Me hizo sentir como si mis opiniones y mis sueños realmente importaran. Jessica eventualmente se enteró de mi situación con el tío Frank, no porque yo le contara directamente,
sino porque una vez me recogió en mi casa y escuchó al tío Frank diciéndome algo súper hiriente antes de que yo saliera. No le di muchos detalles, pero ella era inteligente. Se dio cuenta de que las cosas no estaban bien. A partir de ese momento, la familia de Jessica prácticamente me adoptó informalmente. Empecé a pasar cada vez más tiempo en su casa. Cenaba con ellos como 3 o 4 veces a la semana. Pasaba los fines de semana ahí. Hasta me dejaron un cajón en el cuarto de Jessica para que tuviera ropa extra. Ellos nunca me hicieron sentir como una carga o como si estuviera invadiendo su espacio. Al contrario, siempre me decían que era bienvenida cuando quisiera. Por primera vez, desde que mi mamá me abandonó, sentía que tenía una familia de verdad. Los papás de Jessica me trataban como otra hija, me incluían en sus tradiciones familiares, me apoyaban en la escuela, me escuchaban cuando necesitaba hablar. El señor Reynolds incluso me ayudó con algunos temas legales relacionados con mi herencia cuando cumplí 16, explicándome cómo funcionaba el fondo fiduciario que mi papá había dejado, cuándo podría acceder al dinero, cosas así. Me dijo que era una cantidad considerable, que mi papá había sido muy cuidadoso al estructurarlo para asegurar mi futuro. Las cosas siguieron así hasta que cumplí 17, y entonces, de la nada, mi mamá reapareció. Fue un martes por la tarde. Estaba en la casa del tío Frank haciendo tarea cuando tocaron el timbre. Abrí la puerta y ahí estaba ella, 10 años mayor, con un tipo que no conocía parado a su lado. Me quedé literalmente paralizada. No podía ni hablar. Ella sonrió, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos, y dijo: «Hola, Katie. ¿Cuánto has crecido?» Como si nada, como si no me hubiera abandonado hace una década, como si fuera normal aparecer así de repente. El tipo que estaba con ella se presentó como Tyler, su esposo. Tyler tenía como 40 años, llevaba ropa cara, tenía esa vibra de vendedor de autos usados. Ya sabes, demasiado amigable, demasiado sonriente, demasiado todo. Mi mamá entró sin que yo la invitara. Empezó a hablar súper rápido, diciendo que había estado pensando en mí todos estos años, que había tenido que irse por razones complicadas que yo no entendería, que ahora estaba en un mejor lugar en su vida, y quería reconectar conmigo. Tyler asentía a todo lo que ella decía, agregando comentarios como: «Tu mamá ha hablado tanto de ti, estamos tan emocionados de finalmente conocerte. No voy a mentir, parte de mí, esa parte pequeña y herida que todavía era una niña de 7 años abandonada, quería creerles. Quería creer que mi mamá realmente se había arrepentido, que realmente quería estar en mi vida. Pero otra parte de mí, la parte que había crecido con el tío Frank, la parte que había aprendido a no confiar en nadie, sabía que algo no estaba bien. Era demasiado conveniente, demasiado repentino, demasiado perfecto. Empezaron a visitarme seguido después de esa primera vez. Venían como 2 o 3 veces a la semana, siempre trayendo regalos, siempre súper atentos, siempre preguntándome sobre mi vida. Mi mamá quería saber sobre la escuela, sobre mis planes para la universidad, sobre mis amigos. Tyler siempre preguntaba sobre mi futuro, sobre qué quería estudiar, sobre cómo planeaba pagar la universidad. En ese momento no lo vi como sospechoso. Pensé que solo estaba siendo considerado, pero mirando hacia atrás las señales estaban ahí desde el principio. Le conté a Jessica y a su familia sobre las visitas, y el señor Reynolds inmediatamente se puso en modo protector. Me dijo que tuviera cuidado, que era muy extraño que mi mamá apareciera justo cuando yo estaba cerca de cumplir 18 y poder acceder a mi herencia. Le dije que estaba siendo paranoico, que tal vez mi mamá realmente quería arreglar las cosas, pero él me hizo prometer que le avisaría si algo parecía raro. Algo raro pasó como 2 meses después de que empezaran las visitas. Estaba en mi cuarto en la casa del tío Frank, tipo eran como las 9 de la noche, y escuché que mi mamá y Tyler estaban abajo hablando con el tío Frank. Normalmente el tío Frank los ignoraba, o les daba respuestas cortas cuando venían, pero esa noche los tres estaban teniendo una conversación real. Me acerqué a las escaleras para escuchar mejor. Ya sabes, no con la intención de espiar, pero tampoco me sentía mal por hacerlo considerando las circunstancias. Lo que escuché me heló la sangre. Tyler estaba diciendo algo sobre el fondo fiduciario, sobre cuánto dinero había exactamente, sobre cuándo yo podría acceder a él. Mi mamá dijo algo como: «Solo tenemos que esperar hasta que cumpla 18, y entonces podremos convencerla de que nos ayude. Es nuestra hija después de todo, tiene que entender que somos familia». Y Tyler respondió: «Si jugamos bien nuestras cartas, podríamos conseguir al menos la mitad, tal vez más si le hacemos creer que realmente nos importa». Me quedé ahí sentada en las escaleras, sintiendo como si alguien me hubiera tirado un balde de agua fría. No estaban ahí por mí. Nunca habían estado ahí por mí. Estaban ahí por el dinero, por la herencia que mi papá me había dejado. Y el tío Frank,
Ese cabrón estaba básicamente ayudándolos, probablemente porque también quería algo de ese dinero. Me fui a mi cuarto lo más silenciosamente posible, me metí en la cama y lloré por horas. No lloré porque me sorprendiera. En el fondo creo que siempre supe que algo andaba mal. Lloré porque duele que te confirmen que tu propia madre solo te ve como una fuente de ingresos. Al día siguiente fui directo a la casa de Jessica y le conté todo al señor Reynolds. Él se puso furioso, no conmigo obvio, sino con mi mamá y Tyler. Me dijo que necesitábamos evidencia, que una conversación que yo escuché no era suficiente legalmente. Me sugirió que empezara a grabar las conversaciones con ellos, que dejara que siguieran viniendo, que actuara normal, pero que documentara todo. Me sentía súper incómoda con la idea de grabar a mi propia madre, pero al mismo tiempo sabía que era necesario. Durante las siguientes semanas, cada vez que mi mamá y Tyler venían, yo tenía mi teléfono grabando discretamente. Al principio seguían con el acto de padres amorosos, pero poco a poco empezaron a mostrar su verdadera cara. Tyler empezó a hacer comentarios sobre cómo la familia debería ayudarse mutuamente económicamente, cómo yo era afortunada de tener esa herencia, pero debería pensar en compartirla con quienes me habían cuidado todos estos años. Mi mamá empezó a hablar sobre todas las dificultades que había pasado, sobre cómo le vendría bien un poco de ayuda financiera, sobre cómo sería lindo que yo le mostrara mi gratitud por haberme dado la vida. La situación llegó a su punto máximo como 2 semanas antes de mi cumpleaños. Número 18. Tyler vino solo esa vez. Mi mamá supuestamente tenía una cita médica o algo así. Se sentó conmigo en la sala de la casa del tío Frank, y fue directo al grano. Me dijo que él y mi mamá estaban pasando por un momento difícil financieramente, que habían invertido en un negocio que no había funcionado, que tenían deudas. Luego me preguntó si yo consideraría, cuando cumpliera 18 y accediera al fondo fiduciario, darles como el 40% del dinero. Dijo que era lo justo, que mi mamá me había criado durante 7 años, y eso merecía compensación, que Tyler había estado ahí apoyándola y también merecía algo. Me quedé mirándolo, sin poder creer lo descarado que estaba haciendo. Le dije que necesitaba tiempo para pensarlo, que era una decisión grande, y él me presionó diciéndome que no había mucho que pensar, que la familia se ayuda mutuamente. Toda esa conversación quedó grabada en mi teléfono. Esa noche fui con el señor Reynolds y le mostré todas las grabaciones que había recopilado. Las escuchó todas, tomando notas, y cuando terminó me miró y dijo: Katie, esto es abuso emocional y manipulación financiera. Necesitamos terminar con esto ya. Me preguntó si estaba lista para confrontarlos, para cortar toda relación con ellos, y aunque tenía miedo le dije que sí. Parte de mí todavía tenía esperanza de que mi mamá de alguna manera me sorprendería, de que encontraría algo de humanidad en ella. Pero el señor Reynolds me recordó lo que habían dicho en las grabaciones. No había duda sobre sus intenciones. Organizamos una reunión en un restaurante neutral. Yo les dije a mi mamá y Tyler que quería hablar sobre mi cumpleaños y sobre el futuro. Llegaron súper emocionados, pensando probablemente que yo iba a decirles que les daría el dinero. El señor Reynolds también estaba ahí, sentado en otra mesa pero dentro del campo de visión. Mi mamá y Tyler se sentaron frente a mí. Tyler empezó con su discurso usual, sobre la familia y el apoyo mutuo, y yo lo dejé hablar por unos minutos. Entonces saqué mi teléfono. Puse una de las grabaciones donde Tyler claramente decía que solo estaban ahí por el dinero, y la dejé reproducir. Sus caras, literal, fue como ver a alguien darse cuenta de que acaban de perder el juego. Tyler intentó decir que yo había malinterpretado, que estaba sacando las cosas de contexto, pero yo tenía como 6 grabaciones diferentes, todas diciendo básicamente lo mismo. Mi mamá empezó a llorar, tipo llorando feo con sollozos y todo, diciendo que sí, que necesitaban el dinero, pero que eso no significaba que no me quisieran, que podían ser ambas cosas. Le dije: mamá, o como sea que deba llamarte, me abandonaste cuando tenía 7 años. No tuviste contacto conmigo por 10 años, y solo regresaste cuando supiste que estaba por heredar dinero. Eso no es amor, eso es codicia pura. Tyler intentó interrumpir, pero yo levanté la mano y le dije que se callara. Le dije a mi mamá que si realmente hubiera querido estar en mi vida, si realmente le importara, habría regresado en cualquier momento durante esos 10 años. Habría estado ahí cuando el tío Frank me trataba como basura. Habría estado ahí cuando me sentía completamente sola. Habría estado ahí en mis cumpleaños, en las graduaciones, en cualquier momento. Pero no lo hizo, porque nunca le importé. Y ahora venir a pretender que somos familia solo porque quiere dinero no iba a funcionar. Tyler finalmente admitió que sí, que necesitaban el dinero desesperadamente, que habían asumido que yo estaría dispuesta a ayudar. Mi mamá seguía llorando,
diciendo que lo sentía, que había cometido errores, pero yo ya estaba cansada de escucharla. El señor Reynolds se acercó a nuestra mesa en ese momento y se presentó formalmente como mi abogado. Les dijo a mi mamá y Tyler que cualquier intento de contactarme de nuevo, cualquier intento de manipularme o acosarme, resultaría en acciones legales. Les dije que se fueran, que no quería volver a verlos nunca, que estaban oficialmente fuera de mi vida. Mi mamá intentó agarrar mi mano, pero la aparté. Se levantaron y se fueron, y esa fue la última vez que los vi. No han intentado contactarme desde entonces. Supongo que el señor Reynolds los asustó lo suficiente, o simplemente se dieron cuenta de que no iban a conseguir nada de mí. Cumplí 18 hace como 1 año y medio, accedí al fondo fiduciario con la ayuda del señor Reynolds, y la verdad es que mi papá me dejó bien cuidada. Es suficiente para pagar mi universidad completa y tener un colchón de seguridad para cuando me gradúe. Me mudé oficialmente con la familia de Jessica después de cumplir 18. El tío Frank ni siquiera intentó detenerme. Creo que estaba aliviado de finalmente deshacerse de mí. La verdad es que todavía me cuesta procesar todo lo que pasó. A veces pienso en mi mamá, y me pregunto si alguna parte de ella realmente quería reconectar conmigo o si todo fue actuación desde el principio. Probablemente nunca lo sabré, y supongo que está bien. No necesito esas respuestas para seguir adelante. Lo que sí sé es que la familia no siempre es sangre. A veces es la gente que eliges, la gente que te elige a ti cuando nadie más lo hace. Jessica y su familia me salvaron en muchos sentidos. Me dieron algo que mi propia madre nunca pudo darme. Me dieron un hogar de verdad.